Tru. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Yo soy Juan José Parcero, comenzamos. Capítulo número 106, bienvenidas y bienvenidos a Entre Grillos, yo soy Juan José Parcero y hoy es lunes 31 de marzo. Vamos a hablar de, pues finalmente, la decisión de Morena de proteger a Cuauhtémoc Blanco. Además vamos a hablar de, pues en medio del escándalo por este narcorrancho, campo de entrenamiento, posiblemente un lugar de matanzas masivas en Teuchitlán, Jalisco, en medio de toda esta crisis y la crisis mayor, la mayor crisis en el país, que es la crisis de los desaparecidos. Vamos a hablar de el público en Jalisco ovacionando los narcocorridos al Mencho, al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, responsable particularmente del campo en Teuchitlán. Y todo esto lo voy a utilizar como contexto para hacer algunos comentarios de la serie, que ya aquí no hablamos usualmente de temas de series o películas, pero creo que vale la pena hablar de esta serie de adolescencia y por qué es importante que todos la veamos, además de que es una gran serie, los temas relacionados con estos dos casos, así como pues por ejemplo la absolución de Dani Alves, del exfutbolista o futbolista acusado de violación en Barcelona. Vamos a ver cómo se mezclan todos estos temas. También vamos a platicar del inicio de las campañas rumbo a la elección judicial y algunas notas de inseguridad, además de platicarles de una interesante noticia de un escultor mexicano que podría terminar ni más ni menos que la mismísima Sagrada Familia, pues la fachada de esta icónica iglesia no sé qué tipo de iglesia sea, o que ya saben, entre basílica, catedral y demás, ahorita lo averiguamos, pero de esta icónica estructura católica en Barcelona, España. Bueno, vámonos con toda la información. Ya saben, esto es Entre Grillos, su podcast de análisis de política, análisis de temas sociales, análisis de noticias y pues me ayuda muchísimo que conforme ven el episodio comenten sobre los temas que más les interesa, más les indignan, que me compartan sus propias perspectivas de los temas que aquí estamos platicando. Pueden apoyar al periodismo independiente pichándome el equivalente a un cafecito al mes, esto a través de Patreon. Entonces pueden unirse a mi Patreon. En la descripción de este episodio encuentran el link para hacerlo y también pueden unirse a el grupo que tenemos en Telegram, donde platicamos sobre algunos de estos temas y donde también estamos compartiendo semana a semana los episodios que van saliendo, y donde además les recuerdo que pronto habrá una rifa de una taza entre las personas que están en este grupo en Telegram, así que pues también se pueden unir a en la descripción de este episodio. Y pues sin más, vámonos con toda la información. Como les comentaba, Morena decidió proteger a Cuauhtémoc Blanco, mantuvo el fuero al diputado de Morena, el diputado morenista acusado de intentar violar a su media hermana. La acusación es ni más ni menos que de ella misma, Nidia Fabiola. Y pues ya les habíamos platicado la semana pasada, justo en el último episodio que habíamos hecho, el 105, sobre cómo estaban planeando esta movida. A pesar de que algunas legisladoras del oficialismo de Morena intentaron evitarlo, hay que decirlo, la mayoría decidió doblar las manos, irse conforme a lo establecido desde arriba, desde la cúpula morenista, y salvar al exfutbolista. Había esta convocatoria de un grupo de morenistas que le pidieron a las 251 legisladoras de todos los partidos regresar el expediente a la sección instructora para obligar a que sí se hiciera una verdadera investigación, pero al final no pasó. Horas antes de la sesión, que ocurrió el pasado martes, Morena hizo una sesión a puerta cerrada donde la cúpula morenista anunció a sus legisladoras y a sus legisladores que habían decidido proteger a Cuauhtémoc Blanco. Dieron la línea de votar a favor del proyecto de la sección instructora, que contemplaba no quitarle el fuero para que lo investigaran las autoridades de Morelos. Y a pesar de esto, pues sí hay que decir que hubo algunas morenistas que no se alinearon, pero la mayoría sí lo hizo. Y no solo
apoyaron esta medida de proteger a Cuauhtémoc Blanco y no quitarle el fuero desde el oficialismo. Recuerden que cuando hacemos referencia al oficialismo es Morena, es los partidos que están en el gobierno, ¿no? Morena, PT y el Partido Verde. Pero no solo fue el oficialismo, sino que también fue el PRI el que decidió doblarse como si fuera pan caliente, así de ese que apenas acaba de salir del horno y lo puedes hacer como ustedes quieran. Y pues así los priistas que pues probablemente votaron a favor de proteger a Cuauhtémoc Blanco porque el siguiente expediente en la lista es ni más ni menos que el de Alejandro Moreno Alito, el líder nacional del PRI, que también tenía encima la amenaza de que lo fueran a desaforar. Entonces, pues yo voto a favor de mantener la protección para Cuauhtémoc Blanco y tú me echas la mano cuando me toque a mí. Y eso es probablemente lo que vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con este expediente de Alito, pero pues seguramente ese fue el intercambio entre PRI y Morena. Ahora, Morena argumentó que la Fiscalía de Morelos no integró bien el expediente. Y esta fue la justificación. O sea, el expediente está mal armado. Ya saben que este ha sido uno de los temas de los que hemos hablado aquí cuando platicamos sobre cómo absuelven o dejan ir a gente acusada de distintos crímenes, que muchas veces las fiscalías no hacen bien su chamba. Eso es cierto. Pero, pues bueno, en este caso estamos hablando de un diputado, exgobernador de Morelos, una persona con mucho poder y pues sin duda alguna, aquí no era declararlo culpable ni mucho menos, era simplemente permitir que lo procesaran penalmente por este caso al quitarle la protección que le da el fuero. Y mientras hacían toda esta justificación y este show en la tribuna, Cuauhtémoc Blanco andaba tomándose fotos con la playera de la América, firmando autógrafos. Lo peor del caso es que los morenistas incluso le dieron la palabra para que subiera a la máxima tribuna de la Cámara a defenderse y lo arroparon cuando empezaron las críticas de la oposición, particularmente del Movimiento Ciudadano. Los legisladores del oficialismo lo estuvieron arropando y gritándole, no, estás solo. No, ya saben, o sea, un show verdaderamente asqueroso para la bola de cínicos del oficialismo que se la pasa diciendo, llegaron todas porque ahora tenemos una mujer presidenta y colgándose de las causas feministas a través de la llegada de Claudia Sheinbaum al poder. Pues bueno, no está solo, a las que sí dejaron solas son a Nidia Fabiola, media hermana de Cuauhtémoc Blanco, y con ello, pues claramente a muchas otras mujeres víctimas de violencia sexual. Porque, ¿cuál es el mensaje al final del día, no? ¿Cuál es el mensaje que da Morena frente al grave problema de la violencia que sufren las mujeres? Y particularmente en este caso la violencia sexual. Pues no importa. Y sobre todo, si eres un hombre poderoso, si eres una persona con influencia política, aquí, y sobre todo, si tienes influencia en Morena, si eres amigo de Morena, aquí no estás solo, aquí te protegemos y te cuidamos de cualquier acusación que tengas. Porque hay que recordar que Cuauhtémoc Blanco no solo enfrenta, ahorita vamos a detallar eso, no solo enfrenta la acusación de su media hermana por el intento de violación, sino que también enfrenta varios, 10 expedientes de corrupción y de malversación, de desvío de dinero durante su gubernatura en Morelos. Al final la votación fue de 291 votos a favor de mantenerle el fuero, 158 en contra y 12 abstenciones, así que fue bastante cómoda, casi el doble de votos a favor que en contra, y pues con eso no hubo manera de quitarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco. Les digo, el diputado federal y exgobernador de Morelos está acusado por su hermana de un intento de violación que habría ocurrido en diciembre de 2023 en la residencia oficial del estado, cuando Cuauhtémoc Blanco era gobernador de Morelos. Y la Fiscalía de Morelos, que hay que recordar que es una fiscalía que no puso Cuauhtémoc Blanco, sino que puso su antecesor, Graco Ramírez, que era del PRD, y la Fiscalía de Morelos solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Blanco para proceder penalmente contra él. Pero ahorita les voy a dar un dato importante de este caso. Hay que decir que
históricamente siempre hubo un pleito entre Cuauhtémoc Blanco y el fiscal Uriel Carmona, y que ambos son terribles. O sea, la fiscalía fue lamentable en muchos casos, y pues Cuauhtémoc Blanco como gobernador fue auténticamente vergonzoso, un desastre en el estado, malversación, desvíos de millones y millones de pesos, y pues además pues acusaciones de colusión con el crimen organizado, fotos con criminales, narcomantas amenazándolo, en fin. Ahora, el 6 de marzo de este año, la sección instructora de la Cámara de Diputados de mayoría morenista rechazó procesar la solicitud de fuero. El asunto fue llevado al Pleno. Les decía que algunas diputadas intentaron formar un bloque feminista en apoyo a la víctima, pero el esfuerzo no prosperó. ¿Y qué salió a decir nuestra señora presidenta, la primera mujer en la presidencia de México, Claudia Sheinbaum? Dijo, sí, hay que estar del lado de las víctimas, pero pues esta decisión le corresponde al Congreso, ¿no? Entonces es chistoso como, por un lado, cuando hay cosas que le importan, pues sí, prácticamente presiona y mueve los hilos e influye para que sus legisladores voten en el sentido que ella quiere, pero en este caso, pues Sheinbaum dijo, este no es asunto mío, es asunto del Congreso, y si Cuauhtémoc Blanco es una mancha más al tigre de Morena, una mancha más a un tigre bastante, bastante rayado, o una raya más al tigre, perdón, a un tigre ya bastante rayado con la presencia de no solo los corruptos que fundaron Morena, como el propio Bartlett, sino también los que han llegado últimamente, como Yunes Márquez, como Murat, ¿no? O sea, del PAN, del PRI viejo, del PRD, de todos los partidos. Morena le ha dado pues los brazos abiertos, ¿no? Para que lleguen cualquiera que se quiera rendir ante el poder, y con ello arroparlos ante cualquier acusación en su contra, por lo que sea, porque Cuauhtémoc Blanco incluso tiene acusaciones por mandar matar gente. O sea, no sé si las carpetas ya abiertas por eso, pero hay acusaciones ahí por ahí. Entonces, no importa de qué estés acusado, si de asesinato, si de corrupción, si de desvío de dinero, que si de, en este caso, violencia sexual contra mujeres y demás, no importa de qué, acá te protegen si tú eres parte del Team Morena. Y pues una vez que ya había terminado todo este show, salió, o sea, tuvo mes y medio para salir a dar una posición, la secretaria de las mujeres. Una secretaría que fue creada en esta nueva administración, y Citlali Hernández, la titular de esta secretaría, sale una vez que ya terminó todo el show a decir, oigan, es reprobable que la discusión esté centrada en defender o no a Cuauhtémoc y dejemos de lado a la víctima. Hay que investigar a profundidad, dijo Citlali. Todo esto cuando su partido ya había aprobado proteger a Cuauhtémoc Blanco. Pero eso sí, también Citlali aprovechó para tirarle al exfiscal de Morelos, Uriel Carmona. Y ahora, aquí esto es importante porque de haberle quitado el fuero, Cuauhtémoc ni siquiera hubiera enfrentado a la fiscalía de Uriel Carmona. A él ya lo quitaron del puesto, a la mala. Lo quitaron y ahora está un señor llamado Edgar Antonio Maldonado, al que eligió el Congreso de Morelos, controlado por Morena, y hoy en día el estado sigue siendo gobernado. Bueno, Cuauhtémoc cuando era gobernador no era de Morena, era del PES, que es el Partido Encuentro Solidario, que son los evangelistas de ultraderecha que estaban en alianza con Morena, pero no era de Morena como tal. Pero ahorita la gobernadora de Morelos sí es de Morena, ¿no? Entonces el Congreso de Morena, la gobernadora de Morena, y aún así, o sea, con todo como relativamente controlado para determinar qué iban a hacer o no con Cuauhtémoc, hubieran quedado bien quitándole el fuero, diciendo aquí no vamos a proteger a nadie, que se haga justicia. Y después la fiscalía pudo haber hecho un desastre de la carpeta para que no se le declarara culpable y de todos modos que no enfrentara ninguna justicia a Cuauhtémoc. O sea, pudieron haber hecho un show protegiendo a Cuauhtémoc sin protegerlo tan claramente, y, y hubieran quedado bien de que no estamos protegiendo a un posible violentador sexual de mujeres, pero a la vez lo hubieran protegido, pero decidieron no hacerlo. ¿Por qué? Porque si hacían eso, Cuauhtémoc tenía que separarse del cargo para enfrentar
la acusación y tal vez después lo encontraran o lo declararan inocente y no pasara a mayores, pero Cuauhtémoc iba a perder su asiento en el Congreso. Y aquí el mensaje de Morena es ese, es muy claro, está a la vista de todos. Si tú eres de nosotros, si tú eres amigo de Morena, si tú eres de nuestro equipo, si tú eres de nuestros aliados, no te van a tocar ni con el pétalo de un desafuero, ni con el pétalo de cualquier acusación en tu contra. Aquí se te va a proteger de todo, estás blindado. Ese es el mensaje del mismo grupo político que se cuelga de las causas feministas y que dice llegamos todas, ¿no? Claro que no llegaron todas, no llegaron las víctimas y eso lo sigue demostrando Morena día a día, demostrando que su discurso feminista no es más que parte de lo mismo o peor aún, ¿no? Porque todavía tienen el cinismo y el descaro de hacerlo a la par que hacen esta clase de cosas. Les decía que Cuauhtémoc también está acusado, y esto, ojo, está acusado, a ver, Uriel Carmona, el exfiscal de Morelos, tenía el pleito con Cuauhtémoc Blanco. Quitan a Uriel Carmona y el nuevo expediente de este caso de presunta violación lo arma el nuevo fiscal. Así que la acusación ya era de la nueva fiscalía. Si esta acusación estuvo mal armada, es del fiscal elegido por los diputados de Morena en Morelos. Ahí no hay más. Y ahora, el gobierno de Morelos, el actual gobierno de Morelos, que les digo que es morenista, acusó a Cuauhtémoc Blanco de desviar 40 millones de pesos durante su gobernatura. Ojo, porque sí hay un pleito que se sigue teniendo entre el gobierno local de Morelos y Cuauhtémoc Blanco. Pero esto es nada más un detallito, porque todo el sexenio de Cuauhtémoc Blanco en Morelos es uno de los más corruptos que hemos visto en la historia. Desvió o tiene denuncias de la Auditoría Superior de la Federación por desviar 6,000 millones de pesos o malversar 6,000 millones de pesos entre 2018 y 2024. Obviamente Cuauhtémoc Blanco negó todo esto, se presentó ante la Fiscalía de Morelos para declarar y dijo que es inocente y dijo que es una venganza política en su contra, pero la realidad es que él sigue protegido por la Fiscalía que no puede proceder penalmente contra él, ¿no? Entonces, pues todo esto es un gran show en el que seguimos viendo la protección de los legisladores entre sí, la protección y el pacto de impunidad que hay entre la cúpula política del poder, llámese si eres del PAN, si eres del PRI, si eres de Morena, si eres del partido que sea, parece ser que el pacto de impunidad no se muere nunca, no hay manera de que se muera. Algo que es de verdad lamentable, porque Morena tendría el poder para sacrificar al menos a sus peores elementos, a sus elementos más podridos, a sus manzanas más podridas, tirarlas a la basura, y deciden no hacerlo. O sea, es brutal. O sea, si esto hay con casos pues, tan corruptos, tan podridos como el de Cuauhtémoc Blanco, ¿qué podemos esperar de otros casos? O sea, no va a haber justicia ni con los políticos del pasado ni con los del presente. Y bueno, lo peor del caso es que 24 horas después de encubrir a Cuauhtémoc y sin temor al cinismo, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, presentó su iniciativa, que ya les habíamos anunciado aquí la semana pasada, para quitarle el fuero a todos los legisladores. Increíble, o sea, esta idea, pues obviamente algunos dirán, pues ahí está la solución para procesar a Cuauhtémoc Blanco, pero no, aquí claramente, si la mayoría de las fiscalías está controlada por Morena y le quitan el fuero a todos los diputados, aquí el mayor riesgo es para los legisladores de la oposición, que también Morena podría sin problema quitarle el fuero, por ejemplo, a Lito, para que enfrente todas las acusaciones de corrupción que tiene. Pero vamos a ver si no lo hace, y si no lo hace, podemos deducir que es por el pacto para votar a favor de Cuauhtémoc Blanco. Y mientras todo esto ocurre, les comentaba que en Jalisco tenemos ahí a la banda Los Alegres del Barranco realizando un homenaje al Mencho en un concierto en Zapopan, en el Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco. Un recinto, por cierto, administrado por la UDG, por la Universidad de Guadalajara. Salió el gobernador Pablo Lemus a condenar el hecho, la Universidad de Guadalajara no ha dicho nada, pero bueno, cantaron unas canciones, proyectaron imágenes del narcotraficante y la gente ovacionando, aplaudiendo, cantando. Y todo esto nos lleva, les digo,
a una pequeña reflexión sobre esta serie de adolescencia. Y aquí tal vez ustedes digan, bueno, ¿qué tiene que ver la serie de adolescencia? Es una serie de Netflix que ahorita está entre las más vistas de la plataforma. ¿Qué tiene que ver la serie de adolescencia con Cuauhtémoc Blanco? ¿Qué tiene que ver con que coreen al Mencho? Es una serie que, dejando a un lado, para quienes les gusta el cine, toda la parte técnica, toda la parte detrás de hacer una serie como esta y lo que implica la dificultad de hacerlo sin cortes de tomas, hicieron pues un capítulo grabado un capítulo de 1 hora grabado de una, ¿no? Sin cortar, 1 hora seguida grabando, dificilísimo, complejísimo de realizar, las actuaciones fenomenales, pero dejando a un lado toda la parte técnica del cine detrás de esta serie que es excepcional. Yo me quiero quedar, para este episodio, yo me quiero quedar con los temas que aborda esta serie, intentando dar, si puedo, ningún spoiler, ¿vale? Para los que no la han visto, que la puedan disfrutar. A mí me chocan los spoilers. Es una serie rapidísima, son 4 episodios de alrededor de 1 hora cada uno. Pero les recomiendo de verdad que si tienen Netflix y no se han sentado a ver esta serie, lo hagan en cuanto puedan. Y el foco de toda esta temática es de la serie, es un foco, es un tema que creo que debe estar en el centro de nuestra agenda social. Hablo nuestra agenda, la agenda de México, pero que claramente es una agenda que está presente en todo el mundo. Estamos, estamos ante un mundo que constantemente está cambiando, está actualizándose, está evolucionando y hay una lucha entre fuerzas de cambio y fuerzas de mantenimiento de la situación que existe actualmente, ¿no? Es lo que en política, por ejemplo, consideramos liberales contra conservadores, ¿no? Los que quieren cambiar las cosas, reformar al sistema, cambiar los balances de poder, versus los que quieren mantener el statu quo, mantener las cosas como están, mantener que abogan por las tradiciones, abogan por lo conservar lo que tenemos, ¿no? Y así tenemos básicamente la distinción a grandes rasgos entre lo que es la derecha tradicional, conservadora, y la izquierda liberal, reformadora. Bueno, en ese sentido, tenemos un mundo en el que ha ido mejorando la situación de las mujeres. Mujeres que hace 100 años pues no podían en muchos países salir, en la gran mayoría de los países votar siquiera, que era muy difícil que tuvieran un trabajo fuera de trabajos muy específicos, que tenían un rol social completamente aislado y encerrado en las labores domésticas y de cuidado familiar. Y a lo largo de este último siglo, esta situación ha ido cambiando, ha ido evolucionando, se le han reconocido muchos más derechos políticos, electorales, sociales y demás, laborales a las mujeres y a otros grupos, por supuesto, también. Y esto ha ido trayendo cambios en nuestra sociedad, mujeres que tienen mucho mayor acceso a educación, sobre todo avanzada, mujeres que tienen mayor participación en el mercado laboral, que, en fin, ¿no? En la política, cada vez vemos más mujeres ahí empresarias, mujeres, pues no sé, ¿no? En muchas industrias, pero esto también ha traído, pues, cambios importantes en la manera en la que criamos, en el papel que debe de tener el hombre en la sociedad, un hombre que tenía este poder de ser la única fuente de financiamiento de una familia y con eso el poder del dinero y que pues cada vez cuando las mujeres tienen mayor participación económica y dependen menos del hombre, este poder del hombre sobre la mujer disminuye. Y creo yo, y creo que es algo bastante pues claro y evidente que para bien, ¿no? Porque pues al final del día teníamos en el pasado relaciones que duraban muchísimo, pero ¿por qué? Pues porque la mujer no se podía separar, porque si la mujer se separaba, eran mujeres que llevaban 20 años trabajando en casa, que no tenían manera de sustentar sus propios gastos, porque estaban recluidas a las labores domésticas. Y hay muchas mujeres que les encanta, hay muchos hombres que les encanta, o sea, no tiene nada de malo trabajar en casa, dedicarte a criar a los hijos, pero cuando hay una relación de poder donde la persona que tiene dinero domina al otro,
pues ahí las cosas no van bien. Y entonces veíamos situaciones donde los hombres abusaban físicamente de las mujeres, las golpeaban, había maltrato, había violencia física, psicológica, en fin, un montón de cosas, ¿no? Y todo esto ha ido cambiando conforme la mujer tiene acceso a dinero. Bueno, hasta ahí. El punto es que este nuevo mundo, donde la mujer tiene más independencia económica y donde tiene más participación educativa, laboral y demás, pues ha ido cambiando el papel que debería de tener el hombre. Exige nuevos tipos de masculinidad, nuevas formas en que los hombres tengan un papel activo en la sociedad, participen en la familia, que tengan más labores domésticas, más labores de cuidado con los hijos, que se repartan más los roles, ¿no? Porque si las mujeres están trabajando también más, pues hay que también compensar con que los hombres trabajen más en casa, cosa que no ha pasado, hay muchas cosas que tienen que seguir ocurriendo, pero bueno, hemos visto un avance hacia allá. Y obviamente esto ha traído también sus problemas, entre ellos la falta de modelos a seguir para hombres. Y aquí yo veía un claro, un ejemplo en internet que me pareció muy acertado, donde decía, es como el tema de los taxis y los Ubers, ¿no? Cuando, o sea, teníamos los taxis que daban un servicio terrible, cobraban un buen, no sé qué, no sé qué, eran sucios, manejaban mal, y entra Uber hace, no sé, 10 15 años, con este nuevo servicio, mejor, tarifas más tranqui, limpieza, ¿no? Ta, 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 ta. Y entonces, ¿qué hacen los taxistas? Al ver que tenían que una competencia mucho mayor, algunos cambiaron, pero muchos, en lugar de cambiar, decidieron irse, recordemos a los taxistas de Cancún, irse a golpear, amedrentar a los a los Ubers, intentando que la opción de los taxis sea la única, y al hacerlo empezaron a cobrar tarifas peores, tratar peor a los turistas, cobraban hasta miles de pesos por llevarte del aeropuerto a la ciudad de Cancún. O sea, es como de, en lugar de mejorar tu servicio para volverte competitivo frente a Uber, muchos taxistas empeoraron el servicio y se pusieron violentos. Pues ya dejando de lado el hecho de que el servicio de Uber también ha caído mucho en los últimos años, pero el tema es que lo mismo estamos viendo con los hombres. Muchos hombres, ante la falta de modelos a seguir, la falta de, oye, a ver, o sea, pues el papel que ha tenido el hombre tradicionalmente es uno, pero ya no puede ser ese mismo papel hoy en día. Muchos han dicho, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y han retomado ideas de una masculinidad basada en un papel machista, en la idea de una superioridad del hombre sobre la mujer, en la idea de que nosotros como hombres necesitamos imponernos a través de una imagen de fuerza, de violencia, y todo esto pues alimentado por las narrativas de influencers. Tenemos en el ejemplo del mundo anglosajón, del mundo de habla en inglés, pues el claro ejemplo de Andrew Tate. Para el caso de México tenemos a este personaje del Temach. Personajes que solo fomentan como ideas retrógradas de un machismo que ya debía de haber quedado en el pasado, pero ante una crisis de qué y cómo ser un hombre moderno, por así llamarlo, muchos han retomado, ¿no? Y y en ese sentido, también vemos pues el ejemplo de cómo es que el narco, a pesar de los horrores que vemos con las mamás buscadoras, de los horrores que pasan los mismos reclutados por el narco en lugares como el Rancho Izaguirre, vemos como muchos hombres pues siguen idolatrando al narco, ¿no? Y aquí, sobre todo, me gusta mucho de esta serie, toda la discusión que hay en torno a eso, todo el tema de cómo es que esto le puede ocurrir a cualquier familia. No solo estamos hablando de familias donde hay como un papá súper machista y violento y tal, sino familias normales, con personas normales. No les voy a dar spoilers de la serie. Solamente voy a decir que me gusta mucho cómo es que la serie toca estos temas y sobre todo también cómo la serie habla sobre el impacto y la importancia que hay del entorno familiar y social en la formación de la gente. Un discurso que ha agarrado mucho Morena en este plan de, vamos a dar las becas y tal, y es tema de la familia, evitar que los jóvenes caigan en la violencia, pero la serie también toca la responsabilidad individual, la responsabilidad de cada individuo para
tomar la decisión de qué personas somos y de cómo nos formamos frente a las situaciones que tenemos enfrente y que nos van dando un sentido a nuestra vida, ¿no? Y ahí también hay que recordarlo, o sea, hay muchos chicos que también crecen en la pobreza, en condiciones muy difíciles y no deciden ser corruptos, no deciden ser violentos o de plano no deciden entrarle al crimen organizado y al sicariato. Entonces, viendo este caso de Cuauhtémoc Blanco y cómo es que Morena decide defenderlo, viendo este caso de la narcocultura, a pesar de al mismo tiempo estar viendo los horrores que genera el narco, pues creo que la serie de adolescencia nos abre la puerta a hablar de estos temas que tenemos que estar tocando hoy en día y pues también, o sea, respuestas, no es que yo tenga las respuestas, es que creo que todos como sociedad debemos de hablar de esto para estar construyendo nuevas respuestas, construyendo cómo formar a nuestros chicos, a nuestros hombres del mañana, a nuestros hombres del hoy, y cómo pues construir nuevos papeles, nuevos modelos, nuevos roles de una masculinidad o de una forma de participación del hombre alejada de lo que es el pasado. O sea, no necesitas ser todo eso para ser una persona de bien, un hombre que sea responsable, que cumpla con su rol, que sea una figura a seguir. De hecho, te aleja tomar estas actitudes de mucho de lo que quieres conseguir, del éxito, del respeto, de incluso tener pues esta cercanía con las mujeres. O sea, hay este discurso de estos sujetos que promueven estos modelos a seguir machistas, que te dicen que las mujeres en lo que realmente están buscando es eso, ¿no? Un hombre macho, violento y tal. Pero la verdad es que no es cierto. No es cierto en muchos, muchos casos. Entonces, bueno, creo que tenemos que estar hablando más de estos temas. Si alguien tiene como ideas de esto, algo que comentar, roles que consideren que sean valiosos a seguir, los invito a dejar en los comentarios, estar platicando de estos temas constantemente. Es un tema que yo quiero seguir retomando cuando sea posible en este y otros espacios. Y bueno, vámonos con el siguiente tema, el inicio de las campañas para el Poder Judicial. Vamos rápido con este tema. Este domingo empezó la campaña para la primera elección del Poder Judicial, que se celebra el 1 de junio de 2025. Ya saben, van a elegir a ministros de la Corte, magistrados y jueces. Y estas campañas pues arrancaron pues con las ministras de Morena, ¿no? Las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, pues haciendo mítines que son ilegales porque no deberían de poder hacer mítines, no deberían de poder tener ni siquiera un template, ¿cómo se llama? Un escenario y sonido y tal. O sea, pueden hacer hablar en la calle con la gente, pero no podrían estar haciendo estos mítines. ¿Con qué dinero están haciendo estos mítines? Porque es caro, es claro rentar una tarima, rentar sonidos, sillas. ¿Con qué dinero está saliendo todo esto? Nuevamente, no lo sabremos porque Morena se encargó de hacer todo esto de tal manera que ellos puedan hacer esa clase de cosas y los demás no. Hicieron acarreo de gente, pagando lunches, los sindicatos llevándole a gente que llenara los eventos, grupos de comerciantes también participando. Y a pesar de toda esta organización de la estructura morenista, de la estructura sindical, de la estructura de otros grupos de poder, pues la verdad es que hubo poca participación, mucha gente no interesada. Y bueno, desde el día 1 violando la ley, nuestros próximos ministros, magistrados y jueces, padrísimo. No deberían de poder transmitir spots, no deben de poder participar en espacios mediáticos, solamente pueden hacer pues literalmente videos para redes sociales que además han sido desastrosos. Les iba a poner unos aquí, pero la verdad es que no quiero hacerlos pasar por el martirio que yo pasé viendo esos spots ahí lo pueden buscar si les interesa en redes sociales, el ministro Chicharrón, Dora la transformadora, no, horrible, o sea, lamentable que tengamos que ver esta clase de actividades para que nuestros candidatos y candidatas se den a conocer. Lo único que puede haber son promocionales genéricos para dar a conocer el diseño de las boletas, dar a conocer la fecha de votación. Existe un sitio llamado Conóceles donde se pueden meter para consultar los perfiles de los candidatos. A ver si luego nos clavamos un poquito en ver al menos los candidatos que hay para
la Corte, pero la realidad es que va a ser muy complicado estar revisando la cantidad de candidaturas que tenemos. Ay, no, va a ser un verdadero desastre esta elección. La campaña va a durar entre 35 y 60 días dependiendo del estado. Hay ya un montón de casos de candidaturas bien sospechosas, sucias, eh, coludidas con el crimen organizado, coludidas con sectas. Tenemos al menos 4 casos de jueces y magistrados ligados con la Iglesia a la Luz del Mundo, de Nazón Joaquín García, que está preso en Estados Unidos por abuso sexual infantil. Ya pidió el colectivo de defensores pidió que anulen estas candidaturas, pero pues probablemente sí vayan a la boleta, bueno, van a ir a la boleta. Estamos hablando de Cintia Teniente Mendoza, que además de estar relacionada con esta secta de la Luz del Mundo. También es esposa del senador de Morena, Emanuel Reyes Carmona, y alcaldesa morenista de Villagrán, Guanajuato, así que bastante metida en Morena, seguramente va a ganar. También tenemos a Madian Sinaí Menchaca Sierra, hija de Nicolás Menchaca, a quien dejaron a cargo de la Luz del Mundo. Entonces, la hija del encargado de la Luz del Mundo está metida ahí para la elección judicial. Betsabe Almazán Morales, que escribió columnas defendiendo a Nazón Joaquín García, y Job Daniel Ibarra Wong, actual ministro de culto en la Luz del Mundo, todos ellos, y esto solo por hablar de las candidaturas relacionadas con la Luz del Mundo, pero hay acusaciones de candidaturas relacionadas con los cárteles, candidaturas relacionadas con Morena, en fin, hay de todo en esta boleta que es un porquerillero y que va a ser una verdadera complicación poder votar para, o sea, yo no sé si ustedes están pensando en votar. Yo a veces quisiera no votar, pero a veces creo que también tenemos un poco de responsabilidad en al menos intentar evitar que estos personajes lleguen a el poder judicial. Entonces, mi único incentivo para salir a votar es ese, intentar evitar que esta gente llegue al poder y pues que los otros no sean los ideales, también tengan sus cosas, bueno, mínimo intentar evitar que los peores lleguen al poder. Por cierto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo su última sesión pública de los jueves, unas sesiones que se hacían para transparentar todo lo que se discutía en la Corte. No se sabe si la próxima Corte vaya a tener lo mismo. Y terminaron de una forma muy icónica. Con la ministra Lenia Batres, en llamada telefónica, le valió 3 cacahuates, no cortó durante varios minutos y cuando cortó la llamada, a pesar de que ya había empezado la sesión, cortó la llamada y se salió y se fue. Y como dejó a la corte sin quórum, pues se tuvo que terminar esta última sesión, pues de golpe. Así termina con esta grosería, con esta muestra de la altura o de la falta de altura de Lenia Batres. Con eso terminó pues la última sesión pública de la Suprema Corte. Sobre el caso de Teuchitlán, ahora sabemos, queda confirmado que la Fiscalía General de la República sabía de la existencia de este rancho Izaguirre desde hace 6 meses, desde el 27 de septiembre, 9 días después de que las autoridades de Jalisco incautaron el rancho, detuvieron en el lugar a 10 personas, rescataron a 3 personas secuestradas, decomisaron 5 armas largas, 2 cortas, 300 cartuchos, y por esto, por el armamento y por todo este caso, por la cantidad de gente, se le notificó a la FGR, a la Fiscalía General de la República, y no hicieron nada. Y a pesar de las observaciones de mamás buscadoras a las propuestas de reforma que parecen más ocurrencias de Claudia Sheinbaum, de la presidenta, pues de todos, a pesar de que las mamás buscadoras le dijeron, recordarán que hace un par de semanas la presidenta Sheinbaum salió a decir, voy a mandar 6 iniciativas para reformar, para atender la crisis de desaparecidos, y las mamás buscadoras fueron punto por punto mencionando las cosas que estaban mal, que ya eran redundantes, que eran innecesarias. Y aún así, a pesar de esto, Claudia Sheinbaum las mandó al Congreso porque lo que importa no es resolver la crisis, sino aparentar que están haciendo algo al respecto. Entre estas medidas estaba fortalecer los registros de identificación, que AMLO echó para abajo, y hay que ver dónde está la lana para fortalecer a los registros, porque hacer una reforma para decir que lo van a hacer no quiere decir nada si no hay la lana para hacerlo. Crear una base única forense, nuevos protocolos que las mismas mamás de los buscadores, mamás buscadoras, perdón, dicen que no hace falta, sino más bien que se apliquen los existentes, y equiparar la desaparición con el secuestro, medida también ampliamente criticada. Y en todo este contexto, Morena y aliados
dijeron que no quieren una investigación externa del caso Teuchitlán. Ya ven que cuando pasó a Ayotzinapa, el mismo Peña Nieto permitió que se creara el GIEI, un grupo de expertos independientes que diera seguimiento a este caso. Bueno, pues había la propuesta del PRI de crear una comisión especial de expertos independientes que diera seguimiento a los hallazgos no solo en el rancho Izaguirre, sino en 60 predios similares. Pero pues, o sea, Peña Nieto permitió que existiera el GIEI, luego el GIEI sacó a la luz mucha mugre y Peña Nieto los corrió. AMLO los regresó y luego cuando sacaron más mugre del ejército, AMLO los corrió, ¿no? Pero bueno, mínimo existió el GIEI y dejó constancia de toda esta porquerillero. Ahora ni siquiera eso. No va a haber un grupo de expertos independientes porque Morena no quiere que se investigue más allá de lo que haga la fiscalía. No quiere que expertos de manera independiente investiguen el tema de las desapariciones en México y la posible presencia de campos de matanza, campos de exterminio en nuestro país. Y bueno, en temas de inseguridad, tenemos los ataques criminales que han habido en Monterrey contra la cadena de restaurantes Pollo Loco. Han incendiado 5 sucursales en la ciudad. El fiscal de Nuevo León luego salió a decir que no era un tema de extorsión, para variar. 100 soldados retenidos en Guerrero por pobladores de 66 comunidades que están presionando a la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado, para que cumpla con las obras que prometió tras el paso de los huracanes Otis y John. Ellos exigen que se construyan caminos, que se reabran centros de salud, escuelas, que se entreguen programas sociales. Esto pasó a finales de la semana pasada y aún no hay actualización. En otros temas, la sentencia de 40 años, y este es un tema para aplaudir, la sentencia de 40 años y 9 meses para 4 militares declarados culpables por el asesinato de 5 jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, un caso que ocurrió el 26 de febrero de 2023. Aquí lo platicamos, me parece. O sea, todavía no existía Entre Grillos, pero lo platicamos pues en el primer año de existencia de Entre Grillos por la detención de estos militares. Recordarán que persiguieron y balearon a estos jóvenes. Los jóvenes habían salido a festejar que uno de ellos iba a ser papá y los soldados vieron una de las camionetas que iba de noche, bueno, la camioneta que iba de noche, los persiguieron, los balearon y salieron habitantes a encarar a los militares y también dispararon cuando salieron los habitantes para poder escapar. Mataron a 5 de los jóvenes que iban en la camioneta, hirieron a 2 de los habitantes que salieron a encarar a los militares y además mintieron al decir que los jóvenes desde la camioneta les habían disparado a ellos. Un verdadero desastre, una serie de mentiras una tras otra. AMLO negó que fuera una matanza, que el ejército siguiera haciendo matanzas y demás. Y bueno, una victoria, pero es parcial, todavía no es final, porque la defensa va a apelar y no descartan presentar amparos. Ojo porque tenemos escasez en el sistema Cutzamala, que nutre de agua al centro del país, ya está en 57%, hay que decir, está mejor que el año pasado, que estaba en 35% para marzo, pero bueno, es un nivel bajo frente a las olas de calor. Y bueno, les comentaba que absolvieron a Dani Alves por este caso de violación y esto completaría el círculo de temas de violencia sexual contra mujeres por parte de hombres poderosos con el inicio que tuvimos de este episodio de Cuauhtémoc Blanco. El Tribunal de Justicia de Cataluña tomó esta decisión, lo cual contradijo a la audiencia de Barcelona, que hay que recordar que en febrero de 2024 esta audiencia sentenció a Dani Alves a 4 años y medio de cárcel por violar a una joven en la discoteca Sutton en Barcelona en diciembre del 2022. Estuvo 2023, 2024 y hasta ahorita en prisión, pasó pues, poco más de 2 años en prisión, pero el tribunal catalán que les comentaba aceptó la apelación de Alves y revocó la sentencia. Los magistrados argumentaron que el testimonio de la víctima no es suficiente por imprecisiones, inconsistencias, contradicciones. Ya ven que cuando les dicen, pues, ¿por qué no denuncias? Esta morra salió inmediatamente del lugar, fue a denunciar, dio todo el testimonio, había testigos, gente del local, que ella luego salió a decir esto, había videos, no del momento de la agresión, pero sí del centro nocturno, había ADN de Dani Alves en la víctima. El futbolista incluso reconoció que hubo actividad sexual, aunque él dijo que había sido consentida.
Y a pesar de todo esto, a pesar de que la víctima dijo, yo no quiero dinero, yo quiero que, o sea, estamos diciendo, ni siquiera fue como un tema de que, ya saben, cuando utilizan esto de que, pues chance la chava lo inventó para que le diera lana o algo. La víctima dijo que no quería lana, o sea, creo que solamente le dio para pagar los gastos del abogado, no sé, pero, o sea, ni siquiera fue un tema de que una extorsión para quitarle dinero a Dani Alves porque es un tipo rico. No, ni siquiera fue eso. Y aún así echaron para atrás. Esto en Barcelona, ¿no? En España. Pero aún así echaron para atrás esta sentencia. Dani Alves salió libre y salió sobre todo absuelto de estos cargos, lo cual pues nos refleja la dificultad de hacer justicia con estos casos, ¿no? O sea, porque pareciera que no basta nada. No basta nada, o sea, no basta que lo hagas de inmediato, que la discoteca hubiera tenido protocolos que activó de manera adecuada, que se conservaran y que se tomara el registro y conservara el ADN, que nada de eso es suficiente. El tribunal dijo, los magistrados del tribunal dijeron, no, no es suficiente. Y pues bueno, como no quiero terminar este episodio con pura nota negativa y temas de violencia y violencia contra las mujeres y demás, vamos a terminar con una buena, que es que el escultor mexicano Javier Marín competirá para diseñar la fachada de la gloria de la Sagrada Familia en Barcelona, España. Está entre los 3 seleccionados, que son él, Miguel Barceló y Cristina Iglesias, que están proponiendo un proyecto artístico para poner o para terminar con esta parte del edificio que cumple 140 años. El diseño que escoja el patronato será el acceso principal a la iglesia. Esta es, hay que recordar, la gran obra, la obra maestra de Gaudí, del arquitecto catalán. Es actualmente el del monumento más visitado en Barcelona, y se espera que la basílica esté terminada para ya sea entre 2030, que Gaudí cumple, me parece, 100 años de haber muerto, o para dentro de 10 años, en 2035, que la Sagrada Familia cumpla 150 años. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo queda. Ojalá que quede Javier Marín, este escultor mexicano. Sería pues un motivo de mucho orgullo. Y pues así terminamos con el podcast de esta semana. Vamos a poner pues algún elemento, algún emoji que les haga pensar en este tema de la Sagrada Familia, el emoji de la iglesia, yo qué sé, ¿no? Chistoso porque pues ya saben que yo no soy creyente, pero bueno, podemos poner el emoji de la iglesia o un emoji de, no sé, lo que sea que ustedes les evoque este tema de la Sagrada Familia, de la arquitectura, de la belleza, del arte. Y pues bueno, sin más por comentarles, gracias por ver este espacio. El objetivo, ya saben, es tener un espacio donde podamos hacer crítica al poder independiente del poder, llámese poder político o económico, en un contexto donde es más necesario que nunca. Seguimos creciendo gracias a ustedes. Son elementales, esenciales, no solo que vean el episodio, si nos ayudan dando like, comentando, compartiendo, si les gusta el contenido, si es la primera vez que lo ves, pues suscribiéndote al canal. Y ya saben, infinitas gracias a los que forman parte de la comunidad de Telegram, que están participando por la tasa, y a los mecenas en Patreon. Si quieres unirte, los links están en la descripción de este episodio. Nuestros Patreons son Arturo Monedero, Sergio Estrada, Homero de la Fuente, Eduardo Farfán, Mónica Otero, José Corral, Daniel Santana, Leonel Quiñones, Ana Martínez, María Medina, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Ailín Mendoza, Mariana Martínez, Isa Ripoll, David Ladrón de Guevara, Jackie Quiñones y Jorge Vargas. De verdad, de verdad, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo, y pues nos vemos este martes.